Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro noveno capítulo aquí en la noche del misterio, Encuentro OVNI en la carretera. Ese es el tema de hoy. Por supuesto, agradecemos a todos nuestros amigos que se están sumando a la sintonía. Les recordamos que estamos en vivo, eh, saliendo a través también de América TV en el 49.3 HD para La Serena y Coquimbo, y también estamos saliendo a través de frecuencia oculta de Chilena FM de San Antonio. Vamos a saludar a nuestros invitados, nuestros panelistas que están atentos a esta transmisión. En primer lugar vamos a saludar a nuestro amigo de Argentina, nuestro amigo Carlos Yurcho. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas noches a toda la audiencia. Realmente, como siempre digo, un placer estar un rato en tu programa. Y de milagro estoy, porque 20 minutos antes de comenzar esta transmisión se cortó la luz en todo el barrio, como suele pasar, pero por suerte vino rápido, así que acá estamos. Sí, y vamos a saludar desde Puerto Natales a nuestro amigo Patricio Frías, a quien le vamos en un ratito más lo vamos a presentar bien para que la gente lo conozca, para que sepa, bueno, la gente lo conoce ya, pero también queremos reconocer su trabajo, todo lo que ha hecho en estos años como investigador. Desde Puerto Natales, Patricio Frías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Bueno, un caluroso abrazo desde la Patagonia, aunque tenemos mucho frío, pero estamos siempre con el ánimo arriba para poder conversar de los misterios y la ufología, de las circunstancias que nos reúnen en este momento. Muchas gracias. Gracias, Patricio, por estar ahí. Y, por supuesto, desde Santiago, como siempre, como todas las semanas, Roy Derich, ¿cómo estás, Roy? Súper bien. Hola Cristian, hola Patricio, Carlos. Un gusto compartir con ustedes. Entiendo que va a estar Jaime Tamayo también con nosotros en un Sí, momento más. se está sumando en un Y, ratito más. y esta noche vamos a descubrir los encuentros con ovnis que ocurren en las carreteras. Algo de encuentro extraordinario, así que atentos todos. Y Sí, les invito a compartir esta transmisión también a los amigos que están en Facebook. Y obviamente un saludo cordial para nuestros amigos que nos siguen a través de radio y de televisión digital HD. sí, vamos a estar compartiendo también nuestro link para que nos sigan, para que compartan, para que comenten también. Yo sé que muchos de los amigos que nos están siguiendo, que nos están viendo a través de América, que nos están escuchando también a través de Frecuencia Oculta de San Antonio, muchos de ellos me imagino que han tenido o generalmente viajan largos trayectos por las carreteras de nuestro país. Nuestro país se caracteriza por ser un país muy largo, por supuesto, así que hay que moverse por estas carreteras durante largas horas y bueno, y en muchas oportunidades ocurren fenómenos extraños, ocurren fenómenos que son misteriosos, y que vamos a estar comentando durante este capítulo, pero vamos a partir con lo último, vamos a partir con lo nuevo, con lo que nos motivó a hacer un programa dedicado justamente al misterio en las carreteras. Y bueno, voy a dejar que voy a compartir la pantalla para que vayamos hablando de este tema, porque esta noticia que vamos a mostrar ahora nos sorprendió a todos. Todos de alguna u otra forma nos sorprendimos con esta información que salió en la prensa austral el 8 de julio y que decía una hora de terror vivió en la ruta 9, automovilista que fue seguido por un ovni. Yo lo decía, Patricio Frías es un investigador que ya tiene, desde el año 96, formó su agrupación, es un investigador que ha estado durante muchos años indagando todo lo que pasa en esa zona de nuestro país, una zona rica en cuanto a avistamiento de ovnis. El otro día nomás veíamos un programa en la televisión, en el History, donde se hablaba justamente de la casuística de esa zona de nuestro país. Así que quisimos tener a Patricio en nuestro programa de hoy para que nos cuente los detalles, lo que se puede contar hasta ahora. Yo entiendo que esta es una investigación que está abierta, es una investigación que está en curso. Exacto. Por lo cual quería que nos contaras un poco de
las investigaciones que ustedes hasta ahora han realizado con respecto a este caso y también que nos cuente sobre la casuística ahí en toda esa zona de la Patagonia. Sí, estimado, bueno, realmente aquí nosotros hemos tenido una casuística bastante rica en cuanto a lo que es la ufología, no solamente la era moderna ufológica, sino que estaríamos hablando también de la era antigua, en el tiempo de la colonización. Estamos hablando de que aquí en la Patagonia, haciendo un poco de historia, en las bitácoras de Sarmiento de Gamboa, estamos hablando en el año 1550 aproximadamente, cuando se hace la toma y posesión en el año 1543 de acá del Estrecho de Magallanes, y 7 años después encontramos una bitácora de Pedro Sarmiento de Gamboa, que era un español que llegó acá a hacer algunos arreglos, digamos, lo que tenía que ver con toda la construcción de los pueblos, de las localidades que se iban a generar en la zona, justo en el sector a unos 180 o 200 kilómetros al norte de Punta Arenas, donde nosotros hemos denominado hoy día, a esta altura del partido, el kilómetro 50 y sus alrededores. Ellos logran avistar una noche, mientras ellos estaban pernoctando en la zona, logran avistar una línea de fuego, de acuerdo a lo que dice la bitácora. Entonces, esa línea de fuego se mueve hacia un cerro y se transforma en una media luna. Ese es el primer, digamos, evento en cuanto a que ese testimonio que está ahí escrito en una de las bitácoras que se llama, en un libro que se denomina las bitácoras del sur, ¿cierto? En la colonización de América, nos damos cuenta que tenemos alrededor de 430 años atrás el primer avistamiento aquí en la zona registrado por una bitácora de la época. Justamente cuando entramos a la era moderna, posteriormente, ahora, en 1947 en adelante, lo que nosotros consideramos como una era de avistamientos más cercanos, digamos, con un efecto más tecnológico, nos encontramos, después de una casuística muy larga, que sería muy largo de mencionar en este momento, pero quiero irme específicamente a lo sucedido en la carretera. En Ruta 9 es un lugar donde en algunos lugares, digamos en algunas zonas de esos lugares, se han encontrado avistamientos desde hace muchos años respecto a una luz que se mueve alrededor de la carretera o al lado de los vehículos. A veces sucede que los conductores se sienten amenazados por esta luminosidad que a veces pasa por delante del vehículo, de acuerdo a los testigos. Otras veces ha podido detener vehículos, en otras oportunidades ha levantado vehículos, como hay en un caso en el año 2007, y en este momento, este año específicamente, nosotros ya veníamos teniendo algunos reportes en el mes de marzo en adelante, cuando una ex autoridad de aquí de Puerto Natales, ex gobernadora de Puerto Natales específicamente, me llama y me dice alrededor de las 12, 12 y media de la noche, me comenta de que en cierto lugar se ve una luminosidad que está despidiendo una especie de chispas hacia abajo y que esa luminosidad sube y baja. Ese es un testimonio que lo tenemos nosotros en audio. Posteriormente tuvimos 2 o 3 avistamientos más aquí en la zona, que obviamente algunos se trataron de la ISS, ¿cierto? La Estación Espacial, y posteriormente otros avistamientos que estaban relacionados también con el cometa Atlas y otras observaciones que se hicieron en la mañana, exactamente entre las 7 y las 8 de la mañana, que tenía que ver con el proyecto Starlink. Pero al tener nosotros toda esa evidencia y al tener todos esos testimonios, nos dimos cuenta de que algo estaba sucediendo aquí en la Patagonia y lo informamos también a nuestros amigos de Santiago, de la AYUN, por ejemplo, tratando de comparar si es que en otras latitudes de Chile se estaba produciendo o no algún tipo digamos, de fenómeno de esta naturaleza. Hasta que salió el día 27 y el día 28 específicamente cuando me llama esta persona de Puerto Natales y me comenta que el día 27 a las 8, entre 8 y 9 de la mañana, cuando él iba viajando desde Natales Punta Arenas, que es una ruta de aproximadamente 270, 280 kilómetros, que normalmente esta ruta en vehículo se hace en 3 horas, pero por efecto del clima, de la nieve y todo eso, por lo menos se hace en 4 horas tranquilamente. Sin embargo, él en el kilómetro 160 y en adelante logra avistar una luminosidad a una altura variable en el cielo, en el cual a él le llama la atención por su luminosidad, por el tamaño,
y él saca su celular, y mientras va manejando en su vehículo Honda, el que se ve ahí, él saca una fotografía porque le llama la atención. Posteriormente, él ve o observa que esta luminosidad circular se transforma en algo alargado. Ahora, obviamente, eso le llama más la atención, porque en primera instancia él creyó que era una estrella, o sea, él pensó que era un astro, que pudo haber sido Venus o algún planeta, etc. Entonces él logra sacar una segunda fotografía, y si se da cuenta ahí abajo, él baja un poco la velocidad para que esto salga más nítido. Posteriormente, pasando ya por el sector, a mitad de ruta casi, por el sector que se llama Morro Chico, donde hay una estación ahí de carabineros también, él sigue su rumbo, pero sin percatarse de que a unos kilómetros más adelante comienza a observar una luminosidad que va detrás del vehículo. Producto de la neblina, producto de la escarcha, producto de todas las circunstancias, digamos, que él llevaba también porque él iba preocupado a Punta Arenas porque iba a hacer un trámite familiar muy delicado. La verdad que él comienza a observar que esa luminosidad se mantiene a una distancia del vehículo, atrás. Por el retrovisor lo observa y de un momento a otro él con su celular trata de grabar, sacar una fotografía, mejor dicho, de esa luminosidad que estaba ahí. Posteriormente, él siente de que esa luz desaparece en el lado de atrás del vehículo y aparece por delante, pero a unos cuantos kilómetros. Ahí tenemos una fotografía donde se logra, se percibe, pero muy, digamos, muy borrosa, digamos, lo que podría estar, digamos, lo que podría estar delante del vehículo o atrás del vehículo. Comenta de que esa luminosidad al posarse delante de la ruta, hacia unos cuantos metros adelante, estamos hablando quizás de unos 3 o 4 metros, esto comienza a ser como unos saltos, comienza a generar unos saltos en la ruta. Y ahí él se desespera y lo primero que hace es tratar de llamar a un familiar, donde le va contando en el WhatsApp lo que él va observando, que es un audio, que también está ahí, que lo tiene él y que lo va a proporcionar en un tiempo más, que dijo que lo esperara un poco porque él está todavía un poco asustado por lo que le sucedió. Entonces tiene ese audio también como otra evidencia de lo que él estaba pasando, por lo menos de lo que él estaba percibiendo en la ruta. Un terror, un temor, se sentía solo, sentía que estaba entre medio de una gran neblina y esa luminosidad ahí que iba delante y atrás del vehículo, y él se sintió obviamente abordado, digamos, por esto. Él realmente no sabía ni se podía explicar en qué consistía. Esta luminosidad lo acompañó alrededor de 80 kilómetros. Estamos hablando del sector de Rubens hasta Villa Tehuelche, que es un pequeño poblado que queda a unos 120 o 130 kilómetros al sur, digamos, de Puerto Natales. Casi llegando a Punta Arenas, digamos. Ahí tendríamos una fotografía que sería la segunda, donde hicimos un zoom. Ahí hicimos un zoom digital para poder observar bien realmente si que esa fotografía estaría la misma luminosidad circular corrida o realmente tenía esa forma, si realmente había generado algún tipo de movimiento de rotación o algo que le permitió a él sacar esa fotografía que para nosotros hasta el momento, digamos, no tiene mayor explicación. Hay un mapa acá, voy a retroceder un poco para que ahí está el mapa. Tratamos de marcar con esa flecha, digamos, el lugar que tú señalabas que era Rubens. Exactamente. Y, ese es como el comienzo del fenómeno. Exacto. En este trayecto, donde está el círculo más pequeño, es casi donde ocurre todo este fenómeno. Lo que se ve ahí en blanco ese es territorio argentino ya. Exactamente, o sea, sí. Estamos muy cerca de Argentina ahí. Claro, muy cerca. Cuando él observa el fenómeno, él lo observa hacia Argentina, digamos, como si estuviera en territorio argentino. Sí, exactamente. Ahora, sí, ¿era la primera vez que él había tenido algún avistamiento? ¿Tú tuviste la oportunidad de conversar con él? Sí, conversé con él y le pregunté si es que él sabía de ovnis, sabía de fenómenos. Dijo que exactamente él no sabe de que algo puede existir, pero que
él no había tenido nunca una experiencia de ese tipo, o sea, por lo menos en la ruta. Y dice exactamente de que él tampoco iba pensando en esas cosas, porque él iba exactamente a hacer un trámite familiar delicado y eso era lo que lo tenía, digamos, ocupado en ese momento para poder llegar de la mejor manera a Punta Arenas y obviamente atento a las condiciones del tránsito y de la ruta, porque la condición meteorológica ese día era muy mala, porque habían por lo menos entre 9 a 12 grados bajo cero. Entonces eso generaba mucha escarcha, neblina y el vehículo obviamente no iba normal, digamos, con la velocidad tampoco, tenía que bajar la velocidad o subir en algunos tramos dependiendo de cómo se le iba dando la ruta, digamos, la parte de la nieve, la escarcha y las condiciones en que se encontraba. Eso Sí. es complejo. Claro, es complejo. Es importante también recordarle a nuestros amigos que nos están escuchando que en Punta Arenas a las 8 de la mañana, que es cuando ocurre este fenómeno, todavía está oscuro. Exactamente, sí, está oscuro, sí, porque normalmente está amaneciendo entre un cuarto para las 10, de ahí a las 10, más o menos. Aproximadamente esa es la hora en que ya comienza a verse clara la ruta. Pero en ese momento la ruta se ve totalmente oscura, a pesar de que el cielo se ve un poco claro, porque ya comienza a amanecer. Entonces, ahí está la complejidad, digamos, de la observación, porque estamos viendo ahí, si fuese un astro luminoso, como ser un planeta o algo por el estilo, tendrían que verse también algunas otras estrellas de gran magnitud que lo acompañan, por lo menos lo que podemos percibir y que de acuerdo a algunos estudios que se hicieron con algunos programas, por ejemplo, astronómicos, el planeta Venus debió haber estado a una más baja altura en cuanto a lo que está grabando ahí la persona. Debería estar más baja. Sí. Ahora, yo lo decía, Patricio, este es un caso que ocurre el 27 de junio. Ustedes toman contacto días posteriores, digamos, con este protagonista, digamos, de esta experiencia, pero han pasado pocos días, por lo cual la investigación todavía está en curso. Exactamente. ¿Qué es lo que viene ahora en esta investigación que ustedes están desarrollando ahí en Puerto Natales? Claro, bueno, lo primero fue interesante esto porque resulta que tenemos una cierta evidencia. Ahora, si técnicamente llegamos a una explicación de esa evidencia, aún tenemos muchas dudas con respecto a lo que él pudo evidenciar en la ruta. Que es posible de que él se hubiese confundido con algo o es posible que él realmente haya observado esto que nosotros denominamos aquí en la zona la luz mala que circundan normalmente los vehículos y que lo que viene ahora específicamente es que enviamos, ¿cierto? Le envié por correo electrónico a él un cuestionario de avistamiento para que él lo responda tranquilamente y también para que nos dé los detalles respecto a qué fue lo que vivió realmente y cómo lo experimentó, por qué él sintió tanto terror, por qué sintió tanto miedo, qué pensó él, digamos, en su interior, pensó que lo iban a abusar, pensó que lo iban a llevar o pensó que iban a chocar con él, etc. Queremos saber esos detalles antes de poder determinar realmente si este caso puede ser una confusión de haber observado un fenómeno astronómico natural o de haber tenido realmente una experiencia que tiene que ver con este contexto, ¿no? de la ruta, que en definitiva aquí en la zona es muy corriente, muy común. Claro, tú lo decías, es muy común esta zona, digamos, que tú dices 3 a 4 horas viajando por una carretera que es bastante desolada en algunos sectores. Hay pequeños poblados que están ahí alrededor, pero la mayoría del trayecto, digamos, uno lo hace por lugares que son completamente deshabitados. Y a esa hora también, con esa oscuridad, como tú dices, la escarcha, esta neblina, no es fácil, es una situación bastante compleja. Y te quería preguntar un poco, tú lo decías, algunos otros avistamientos en esa misma zona. Yo entiendo que ustedes partieron el año 96 con tu agrupación, y también dentro de eso me imagino que, y entiendo que tuvieron un contacto muy cercano con don Eugenio Bahamondes, que es un investigador
muy conocido para nosotros, para nuestra generación, digamos, fue un investigador que nos aportó mucho de la casuística de esa zona del país. Tuvimos la oportunidad de compartir con él muchas veces, acá en La Serena incluso, tuvimos la oportunidad de compartir con él en Santiago en alguna oportunidad. Por supuesto, así como tú lo tienes ahí a la mano, yo también lo tengo acá a la mano, su libro. ¿Por qué? Porque Exacto. don Eugenio Bahamonde fue, aquí lo tenemos, porque fue muy importante para lo que fue la ufología, lo que ha sido la ufología nacional. Así que te quería preguntar por eso, por la casuística también de avistamiento, y cómo ha sido estos años de investigación. Bueno, exactamente como dices tú, nosotros somos prácticamente los hijos ufológicos o ufólogos de don Eugenio Bahamonde Freire, quien lo hemos catalogado nosotros ya una vez que, y antes de que él se fuera de Punta Arenas, o sea, de la región a Santiago, unos 2 años que él, digamos, desapareciera, que fue, me parece que fue el 2018, 2017-18. Entonces, lo hemos reconocido como el padre de la ufología patagónica, justamente porque él, estamos hablando como del año 50, que él ya investigaba los casos ufológicos que sucedían en toda la zona. No olvidemos que una de las casuísticas más interesantes que han sucedido en cuanto a los avistamientos, en cuanto a posibles aterrizajes, ha sido en la década del 77, el caso de Juan Maldonado, uno de los casos más interesantes que tiene una cantidad de evidencias que justamente hasta el día de hoy nosotros hemos podido recabar porque la gente que compartió con él, con Juan Maldonado justamente, él, todavía están algunos viviendo aquí en Puerto Natales, otros en Punta Arenas, y seguimos conversando de la temática, seguimos conversando del caso, y se van completando más evidencia, digamos, testimonial de lo que sucedió con él. Posteriormente tenemos uno de los grandes supuestos aterrizajes, lo que denominamos el Triángulo de Última Esperanza. Eso queda a unos 60 kilómetros al norte de Puerto Natales, en la década del 80, específicamente en el año 81-82. Posteriormente tenemos uno de los grandes avistamientos que se ha sucedido en ruta, por ejemplo, lo que es un caso sin precedente de 3 luces que fue también dado a conocer por numerosos canales de televisión en la época del año 2004. Antes de eso tenemos el año 2002, de lo que es el OSNI de San Gregorio. Ahí se hizo una investigación, uno de los amigos aquí en Puerto Natales, que fue el primero en llegar a Punta Arenas a hacer la investigación a la familia, que tuvo, digamos, el avistamiento y pudo grabar el OSNI de San Gregorio, no sé si ustedes deben conocer también ese tema, y que pudo tener de primera mano el video, el cual nosotros lo habíamos analizado ya en ese año antes que salga a la luz pública. Y así sucesivamente hemos recabado una cantidad de fenómenos y de evidencia fílmica como fotográfica. Nosotros estamos iniciando ya y generando lo que se llama la cronología ufológica de la Patagonia. Lo tenemos justamente en nuestra página web, está ahí, digamos, linkeada dentro de lo que es el Facebook de Patricio Frías Ufología Patagonia. Así que hay una cantidad impresionante de fenómenos que se van generando aquí en la Patagonia y que nos damos cuenta que obviamente no solamente en la Patagonia, sino que a nivel general en el norte del país. Yo estuve un tiempo, estuve de la época del 90 aproximadamente hasta el 96 en La Serena. Sí. Estuve estudiando en La Serena. Así y es, en la así me universidad. contaba. Exacto. Entonces yo, bueno, mi trabajo investigativo también comenzó un poco ahí, porque yo iba normalmente al Valle del Elqui, conocí toda esa área, Claro. Alcohuá, Cochihuá, etc. Y tuve la posibilidad de observar, antes de que sucediera el famoso estrellamiento, que me parece que fue el año 97, si 98. mal no recuerdo, ¿no? 98. O 98, en Taiwán, ¿no? Así es. Antes de venirme a Natales tuve la posibilidad de observar el supuesto objeto que ellos vieron que era como un plato, así como de forma gris, ¿cierto? De forma de plato, que se observó en el Valle del Elqui porque hay un registro en el diario, como en el año 2003 o 2004, que se observó ese fenómeno también. Entonces,
he conocido de cerca también lo que es la ufología allá de la cuarta región, y obviamente uno llega aquí a la Patagonia y se da cuenta de que hay lugares que son muy similares. Por ejemplo, en el caso del área de Baguales. Cuando yo fui a visitar Baguales, que es una zona fronteriza con Argentina que queda cerca de Torres del Paine, me encontré con lugares iguales al Valle del Elqui, iguales. El río, como un desierto, los cielos muy claros, o para poder observar estos fenómenos. Entonces veo que hay una cierta similitud en cuanto a los lugares geográficos donde se manifiestan este tipo de fenómenos. Claro. Y todos parten, digamos, dentro de las áreas cordilleranas. Claro. Patricio, te voy a pedir un minuto para saludar a nuestro amigo Marcelo Moya, que se sumó a la transmisión. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Marcelo está desde la quinta región. Exactamente. ¿Qué tal, amigos míos? Nuevamente un gusto estar en contacto con ustedes. Y bueno, saludar ahí al gran Patito, Patricio Frías, a Roy también, especialmente también a ti, Cristian. Oye, interesante el tema. El sur siempre nos sorprende con algunas novedades en relación a la temática ovnilógica. Sí. Acá igual hemos estado recibiendo, hemos intercambiado información al respecto. Y como digo, allá hay buenos investigadores y bueno, buenísimo tener a un contacto allá como Patricio, un gran investigador y recopilador también de estos sucesos anómalos. Sí, estábamos con Carlos Yurchuk desde Argentina también, pero lamentablemente me dice por el chat, por el WhatsApp, me dice que lamentablemente se le volvió a cortar la luz. Se le había cortado la luz antes de que empezáramos el programa, logró conectarse, estuvo con nosotros, saludó y ahora se le cortó la luz nuevamente, así que vamos a estar atentos a ver si se logra conectar. Al que estamos esperando es a Jaime Tamayo, que se comprometió, debe estar por conectarse también. Debe estar tomando 11, Jaime. Debe estar en eso. Marcelo, bueno, estamos hablando del tema de los encuentros OVNI en la carretera. Y bueno, y sin duda hay vamos a volver con Patricio, por supuesto, a que nos siga contando más sobre la casuística magallánica y todas las investigaciones que ellos han hecho, y también para que nos cuente un poco cómo la gente puede saber de todos los casos que están investigando. Me quiero meter un poquito en la casuística internacional, también relacionada con el tema de los encuentros en carretera, para que ustedes puedan también ver ahí parte, digamos, de lo que ha sido esta casuística. Yo no sé si tú, Marcelo, me imagino que recuerdas lo que fue este famoso caso que ocurre el año 61, que es este caso, el de Barney y Betty Hill, en el que ellos, claro, tienen un encuentro muy parecido al que estábamos comentando recién. Ellos tienen un encuentro con un objeto luminoso que los acompaña durante varios minutos, y tienen un encuentro cercano. Ahí estamos viendo la fotografía justamente de ellos. Esto ocurre entre el 19 y el 20 de septiembre del 61. Tengo un audio, parece que se está colando en algún... Se me está colando un audio por ahí. No sé cuál es el audio que se está colando. Ahí sí. Te decía, Marcelo, que este caso, digamos, fue muy emblemático para lo que ha sido la ufología mundial. Me imagino que tú recuerdas este caso y este incidente. Sí, exactamente. Bueno, fue uno de los primeros que me llevó a entrar más en la temática, digamos, de los encuentros en carretera, como dices tú, Cristian. Y bueno, hay una interesante también investigación hizo, digamos, hipnoterapeuta, se me va el nombre en este minuto, pero también hizo un libro donde señala también la hipnosis que se le hizo a este matrimonio. Ahora, hubieron también voces, digamos, disidentes en relación a la posibilidad real de este encuentro, donde se dice que ellos estaban muy sugestionados por algunas series de la época,
También decía que Betty era muy proclive a todo lo que es la literatura de ciencia ficción. También se decía que por ser el primer matrimonio interracial, de alguna manera se estaba fomentando esto para un poco ampliar, digamos, la aceptación, ¿no? Recordemos que Estados Unidos en esa época el racismo estaba, digamos, en la palestra, algo muy, muy complicado, lamentablemente. Y bueno, algunos dicen que este caso se utilizó, digamos, para dicho fin. Claro. Yo creo que es bastante interesante porque Betty también describe de cómo la abducción muy clara, se dice también que le fue inyectada una aguja ahí en el estómago. Tienen un tiempo perdido. Claro, y lo interesante de esto, fíjate, es que también sacó un mapa de aquello, porque les preguntó a los presuntos, digamos, seres, presuntamente desde este objeto volador no identificado, exactamente lo que estamos viendo, donde también Marjorie Fitch también hizo un, digamos, también lo que estamos viendo, hizo una relación de dónde se podrían, digamos, venir estas entidades. Ahora, hablando, como bien digo, de voces críticas en relación al mapa, yo me recuerdo que Carl Sagan dijo que cualquier punto que vaya uniendo en un mapa estelar puede dar la figura que está entregando Betty Barney Hill. Sabemos también que este tipo de abducciones, en un primer momento los investigadores no lo tomaban en cuenta, porque para ellos era paralelo a lo que era la investigación ufológica. Era más bien como algo paranormal, entonces de alguna manera se iban dejando de lado. Recordemos también que a posterior vino la famosa, digamos, situación que le pasó a Travis Walton, donde fue presuntamente abducido. Entonces hay toda una corriente, digamos, de abducción presuntamente en Estados Unidos. Tenemos los trabajos de Beth Hopkins, donde también se habla del caso de Linda Napolitano, donde también dice que fue abducida. Es decir, yo creo que ya a esta altura, ya esto tiene que formar parte de lo que es la investigación. Si bien, como dije al principio, se era bastante reticente a tratar de mezclar, digamos, las temáticas, hoy en día que creo que se hace necesario, porque hoy en día contamos con herramientas como la hipnosis, si bien es cierto, sabemos que no es 100% fiable, pero de alguna manera tú vas atando cabos y te das cuenta que efectivamente hay situaciones como que escapan un poco a lo normal de lo que conocemos. Por ejemplo, yo les puedo comentar de acá de un caso la que me tocó analizar, digamos, en profundidad, donde una persona dijo tener también o tener contacto con unos seres en el patio de su casa. Ella estaba, lo interesante de esto dice que ella no estaba durmiendo, porque sabemos que muchas de estas situaciones ocurren en actitud ahí digamos, onírica. Entonces, de alguna manera, se echa mano a que o la persona estaba pasando algún tipo de alucinación, algún tipo de pesadilla, o estos sueños también vívidos, que de alguna manera también se contrastan en una investigación. Y bueno, esta niña dice que era cerca de las 11 de la noche, ella sale al patio y la ilumina un flash. Y cuando despierta dice que se ve al interior de un objeto donde había una pequeña mesa de vidrio y de improviso aparece una entidad muy parecida a la humana, pelo largo, rubio hasta los hombros, un traje bastante ajustado, que le habla de manera telepática. Ella me dice que estaba muy, muy asustada, que incluso le echó un par ahí de improperios porque estaba, ella creía que le iban a hacer algo. Y lo otro que me llama la atención, fíjate, que esta niña decía que ella cuando tenía pesadillas tenía la particularidad de despertar, como que ella manejaba el tipo de sueño y despertaba, o manipulaba de cierta forma lo que es, digamos, el sueño. Y bueno, ella dice que cerraba los ojos y trataba de despertar y no podía, y siempre veía este ser, y siempre veía este ser, hasta que de improviso ella dice que sale otro ser más pequeño y le empieza a hacer preguntas muy básicas, como dice, cómo se procreaban acá en la Tierra, porque ellos, textual lo que ella me decía, que ellos habían perdido, era tanto, mejor dicho, el nivel tecnológico que habían alcanzado, que habían perdido la posibilidad de procrear. Imagínate, entonces, la pregunta que le hacían ellas era eso. Y antes de que ella contestara, el ser, digamos, que mandaba un poco la situación,
le dijo que pusiera la mano en una mesa de vidrio. Ella, muy, digamos, obediente, pone la mano y se comienzan a encender una serie de luces, que son como 6. Y el ser le dice, tú todavía no estás preparada porque cuando se enciendan todas las luces de la mesa, ahí vas a estar, digamos, preparada para lo que es entregar mayor información de lo que queremos. Eh, bueno, posteriores dice que ella despierta y aparece en el patio, así de la nada. Ella obviamente se lo guardó, le comentó a la familia, yo tuve la oportunidad de conversar con todos los miembros ahí de su círculo familiar, y me dicen que efectivamente, digamos en ocasiones anteriores, esto fue el año 98, 99 aproximado, y el año 96, si ustedes se recordarán, se gestó también una oleada bastante importante acá en Chile por esos años. Lo digo porque también fui testigo de algunas situaciones anómalas durante ese año. Y bueno, y esta persona dice que efectivamente su mamá me decía que el año 96 se situó sobre su casa una esfera luminosa de un color anaranjado que cortó, digamos, toda la luz de alumbrado público en el pasaje. La gente salió a ver y ella cuando sale ve esta luz que está situada sobre el tejado y en un momento determinado esta esfera se desplaza a gran velocidad y se pierde hacia el sector cordillera. Ahora, uno entra igual, digamos, al tema de las interrogantes, porque parece, entre comillas, que hubiese un seguimiento. Es decir, no es, como decimos aquí en buen chileno, tonteas locas, que de repente tú estés en presencia o, digamos, viva este tipo de experiencia. Yo creo que igualmente hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que cualquier persona, digamos, con los detalles, que están, digamos, dispersos en, digamos, nuestra cultura netamente ovni, puede armarse una historia. Ahora, lo bueno de esto es que está la familia, y esto también entra en lo que es la investigación. Sabemos que a veces tú cuando vas a hacer una entrevista, te encuentras con otras personas de su entorno más cercano, y te dicen, ¿sabes qué? Esta persona tiene problemas de drogas, o está pasando, digamos, por un estrés muy grande, o tiene una enfermedad derechamente a nivel mental. Entonces, ayuda bastante, pero en este caso en específico me llamó la atención eso, que toda la familia apoyó el caso, digamos, de la presunta abducción, como digo, pero es bastante interesante, fíjate, lo que pasa con esas situaciones. Como bien digo, hay situaciones anteriores como que se entrelazan, digamos, Exacto. como que si hubiese, digamos, un fenómeno mucho más amplio, es decir, como que un componente inteligente estuviera pendiente, en este caso de la persona. Quizás puedo, digamos, lanzarme a la piscina como dice un buen chileno, pero pareciera como que la cosa va por ahí. Claro, claro, sin duda que hay muchos casos que se entrelazan, hay muchas situaciones que nosotros hemos visto, hemos analizado, hemos leído en casos anteriores y que hoy día son parte, digamos, de Sí. las casuísticas locales y más, digamos, de estos años. Aquí hay un libro, yo a propósito del viaje del matrimonio Hill, hay un libro muy bueno que se llama El viaje interrumpido, que este que está acá, alcanzan a Ese verlo. mismo, sí. Bueno, este libro es muy bueno porque está todo el detalle de lo que fue esta experiencia. Hay una parte bien interesante que ellos... Benjamin Simon, ahora me acordé, Exacto, Benjamin exacto. Simon. Y ellos mencionan en este libro, en una de las entrevistas que le hicieron el mayor Donald Keyhoe, que escribe un libro después que se llama El complot contra los platillos voladores, ellos narran un poco lo que fue esta experiencia y dicen, al principio vimos un objeto brillante en el cielo, que parecía moverse rápidamente. Paramos el coche y nos bajamos para observarlo más de cerca con los gemelos, con los binoculares. De pronto giró al norte, al sudeste y pareció seguir una trayectoria bastante desconcertante. Seguimos conduciendo y luego nos paramos de nuevo para volver a mirarlo. Observándolo, observamos, dice, el objeto giraba y solo parecía iluminado por un lado, lo que producía la impresión de que estuviera parpadeando. A medida que nos acercábamos a nuestro coche, mi marido comenzó a ver su interior, aunque no con demasiada claridad. Vimos varias figuras que corrían de un lado a otro
como haciendo preparativos apresurados. Eso es parte de lo que narran este matrimonio norteamericano, que tienen esta experiencia en la madrugada entre el 19 y el 20 de septiembre del año 61. Pero después de eso, tenemos, bueno, ahí está el libro para quienes por ahí tienen la oportunidad de conseguirlo, de poder quizás leerlo, porque es un libro bien, bien interesante con respecto a estos encuentros en carretera. ¿Ah? Y bueno, y después, yo no sé si, me imagino que Patricio y Marcelo y Roy recuerdan este caso, que también ocurre en la carretera, un caso chileno que forma parte, digamos, de los archivos ufológicos, en el cual son protagonistas artistas que, bueno, en esos años eran muy conocidos, hoy día también lo son, y que ocurre el 16 de agosto del año 74. ¿Qué recuerdas tú, Marcelo, de este caso? ¿Y qué te parece a ti la experiencia que ellos tuvieron con el correr de los años? Han pasado 50 y 40 y tantos años. 40 y tantos, exactamente. Claro. Me parece un caso súper interesante que viene a conformar toda esta casuística con un nivel de extrañeza bastante alto ocurrido en el norte de nuestro país. Ahora lo que me llama la atención es un detalle que habla Tito Fernández en una de las entrevistas, donde dice que la luz que emanaba este objeto, dice que como que llegaba al auto y estaba como detenida, es decir, como que no avanzaba. Era como una luz, ¿cómo podría llamar? Una luz densa, que él de alguna manera no la sabe describir muy bien, pero era como una masa lumínica que no alcanzaba el automóvil. Y lo otro que me llama la atención es que Marcelo, que también está ahí, él como que no está muy, digamos, dispuesto a comentar este tipo de situación, fíjate, no sé, eso como que me llama la atención. Sí, hay que recordarte que este caso ocurre mientras ellos regresan. Bueno, los protagonistas son, para nuestros amigos que quizás no han escuchado este caso, son Tito Fernández, que es el temucano, Pati Chávez, Marcelo, el de Cachureo, Gloria Benavides y el humorista Jorge Cruz. Ellos estaban regresando desde la ciudad de Antofagasta, luego de una presentación ahí en la oficina salitera de Victoria, aquí ahí en la segunda región. Viajaban en un automóvil Volvo de 2 puertas y esto ocurre pasada la 1 de la madrugada. Ellos tenían salvoconducto, recordemos que en esos años había toque de queda. Y quien manejaba era Marcelo, y ahí está, y ellos van narrando, digamos, iban conversando para que no se quedara dormido Marcelo, y bueno, la carretera ellos decían, lo dicen ahí, era una carretera interminable, y bueno, Marcelo venía jugando, apagaba las luces, las prendía, la oscuridad dicen que era terrible, y de pronto a la izquierda comienzan a observar una luz. Y lo raro, decía, es que siempre la luz la veían en la misma dirección, a la misma altura, y como si estuviera viajando con ellos. Eso decían en este relato. Y era una luz muy blanca, tan intensa como un flash fotográfico, decían ellos, y que se detuvo en algún momento. Bueno, detuvieron el automóvil para ver si esta luz los pasaba finalmente. Sin embargo, ante su asombro, la luz también se detuvo. Fue en ese momento cuando por primera vez, dicen, ellos sintieron miedo. Aquí está parte, digamos, lo que ellos contaron en su momento en la tercera, en un especial que se hacía los domingos, donde cuentan justamente lo que cada uno de ellos vivió. Y lo que tú decías, pues el tener este objeto que venía siguiéndolo. Después se encontraron con un camionero también que también había observado. Eso te iba a comentar. Sí. Sí, ellos se encuentran con este camionero que finalmente él dice que nunca había visto, en todos sus años, nunca había visto algo así. Se van finalmente hasta un retén de carabineros para poder dar cuenta, digamos, de esta experiencia que ellos estaban viviendo.
y ellos le decían a los carabineros, le decían, nos vienen siguiendo unos ovnis, le decían. Y bueno, al final quedó como un caso, digamos, inexplicable. Cada uno de ellos, como tú dices, dio su testimonio con respecto a con respecto a esta experiencia. Tito Fernández en algún momento ha dicho algo más que solamente haber visto esta luz, sino que él dice que en algún momento tuvo enfrente una figura muy alta, dice de más de 2 metros de altura y con un cuerpo de pura luz. No, él no le vio rostro, dice, ni nada, solo estaba esta silueta como humana, completamente luminosa. Dice, lo más terrible fue que esta cosa hizo un ademán colocando lo que yo interpreto como un brazo sobre mi cabeza sin tocarme. Sentí un gran temor. Eso lo cuenta Tito Fernández el Temucano sobre esta experiencia que, como te digo, forma parte, digamos, de la casuística nacional y que tiene que ver también con el tema que estamos viendo hoy, que es de estos encuentros en carretera. Y quería aprovechar de preguntarle a Patricio, sí, Roy, cuéntame. No te quiero desviar de lo que hace, pero un comentario, esa zona en particular siempre tiene actividad. Y hace unos meses atrás nosotros estuvimos trabajando en un video que era una recopilación es como una recreación de historias basadas en cosas que suceden en un tramo de la carretera que no me acuerdo en este momento el nombre, hay un valle ahí que es donde ocurrió este incidente con los chiquillos estos de Tito Fernández, Gloria Benavides. Ese lugar, hasta el día de hoy pasan cosas. De hecho, nosotros por acá en alguna parte tengo un video tomado hace unos meses atrás de un fenómeno muy similar al que describen en la misma zona. O sea, esa zona ocurren cosas ahí de forma frecuente. Sí, claro, es una zona rica en avistamientos, tal como lo es la Yo me zona de la recuerdo, Patagonia. Sí, perdón, exactamente, antes de ir con Patricio, un alcance, yo me recuerdo el año 91 también, un video que también fue publicado en una serie de televisión, la serie OVNI de Televisión Nacional, donde unas personas iban a entregar, digamos, insumos a unos afectados por el aluvión en Antofagasta y se encuentran de improviso con una luminosidad, que incluso también lo interesante de esto es que hay un video. Y ese video fue llevado al extranjero, donde también para ser investigado, y escépticos, digamos, de diversas áreas, dijeron que era un camión o un automóvil con luces o algún material reflectante. Y cuando en el minuto cuando se apagan las luces y esta luz como que aumenta su intensidad, ahí prácticamente se le vino abajo toda la hipótesis primaria, digamos. Son situaciones muy interesantes. Ahora, le voy a dejar una consulta ahí a mi gran amigo Patricio en relación al Triángulo de Última Esperanza. ¿Qué se sabe aparte de lo que salió, digamos, en la serie OVNI? También sabemos que Eugenio Bamonte también investigó ese caso. Quisiera saber qué otro antecedente manejas tú en relación a ese triángulo. Exacto, bueno, específicamente lo que es el Triángulo de Última Esperanza es una instancia bastante compleja, puesto de que en la época estas dos personas que tuvieron la posibilidad de trabajar en el área, estos dos puesteros, digamos, de la zona, y encontrarse con este triángulo, ahí in situ, el día anterior pasaron por ese lugar y al otro día cuando bajaron en la mañana, estaba ese triángulo, o sea, al principio no se encontraba y después lo encontraron en la mañana, al amanecer. En el lugar se reportan ciertos avistamientos de luces de otras personas que habían tenido la posibilidad de pernoctar, digamos, en la estancia misma. Esta es la estancia CAR, que queda aproximadamente unos 120 kilómetros aproximadamente al norte de Puerto Natales, pero en una zona muy difícil, de muy difícil acceso. Son zonas de vegas que se denomina, que son áreas, extensas áreas de un pasto muy blando, donde tú, si entras con unas botas, te entierras hasta la rodilla, y un poco más, y quedas ahí enterrado en el lugar. Entonces, era muy difícil de que en medio de la vega pudieran sacar un fragmento, ¿cierto?, de 6 por 5 por 7 metros aproximadamente, de una sola pieza,
de un fragmento de pasto, digamos, con una forma triangular y que tenga un espesor aproximadamente de 45-50 centímetros. Eso es una instancia pero muy, muy particular en el cual obviamente ya generó expectación pública. Yo sé que don Eugenio Bahamonde fue al lugar, específicamente cuando se enteró de esto, y logró recabar información importantísima en el área porque en ese momento llegó un aviador, un turista, y él sacó alguna fotografía en el lugar y se dio cuenta que en medio, ¿cierto?, del agujero que había quedado en forma triangular, habían unas huellas. Existían dos huellas como de calzado, pero que tenían, digamos, una profundidad como entre 10 o 20 centímetros de profundidad. Además de lo que ya se había sacado, que eran como 45-50 centímetros aproximadamente. Ellos trataron, los trabajadores y todos trataron de marcar su huella en el lugar y no pudieron hacerlo. O sea, además que habían extraído, digamos, la parte más blanda del pasto, abajo quedó como una tierra amarilla, y dentro de esa tierra amarilla ellos trataron de plasmar unas huellas que sean tan profundas como esa y no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo, no fue más de 1 centímetro, etc. Entonces, llegaron a la conclusión de que esa huella que estaba ahí o pertenecía a algún tipo de, podríamos denominar toberas o patas de algún artefacto, o bien se trataban de huellas de calzado. Entonces, esas fotografías justamente las tiene don Eugenio Bahamonde Pérez en su archivo, que obviamente hoy día ya lo tiene la familia, porque es uno de los buenos antecedentes que quedaron registrados ahí y que de todas maneras nos da la posibilidad de que en ese lugar, obviamente, ese fenómeno que apareció ahí, obviamente no fue realizado por ningún tipo de máquina ni nada que llegara al lugar, porque son zonas realmente remotas donde tampoco habían huellas alrededor, ni de zapatos, ni de botas, ni de carretas, ni tampoco habían huellas de camiones o qué sé yo, algo que hubiese sacado una maquinaria, que hubiese sacado ese fragmento de tierra en el lugar. Pero lo más interesante fue que en el año 2006 aproximadamente, nosotros contactamos a un guardaparque de Torres del Paine, donde nos comenta que en el sector de Guido, ellos cerca de una estancia, unos kilómetros en un sector de Vega, también habían descubierto un fragmento de tierra similar al de Última Esperanza. Entonces, nosotros conversamos con él y le dijimos que si nos podía llevar. Nos dijo, sí, tenemos que ir en tal fecha, porque esa zona es muy helada, o sea, esa zona está llena de nieve, hay que llegar ahí, esa sí que es una zona remota, dijo que hay que llegar con un 4x4, qué sé yo, muy bien abrigado y con todo. Muy interesante. Entonces, llegó el momento en que pudimos hacerlo en pleno verano, por ahí por febrero. Entonces, nos llevó a mí y a otro investigador más, Eladio Godoy, que es uno de los cuatro, bueno, Walter Vera, Eladio Godoy, José Loaiza, aquí les hablan, somos los que estamos siempre ahí tras los fenómenos. Y los dos pudimos ir a ese lugar. Llegamos a ese lugar después de como de 6 horas de viaje, donde pasamos por ríos, pasamos por zonas escarchadas en pleno verano. Y estamos hablando de una zona muy cordillerana, muy cordillerana. Llegamos a esa estancia y, bueno, estuvimos conversando con algunos puesteros del lugar que al principio no nos querían dar ninguna información. Entonces, muy entretenido porque nos tomamos un mate, qué sé yo, nos teníamos una comida, y el típico asado patagónico, y yo conversé con ellos y no sabía cómo entrar en la conversación, porque en el fondo la temática era muy compleja, o sea, conversar de eso con ellos, son muy cerrados, digamos, a esa instancia. Entonces yo recuerdo que les dije, bueno, usando un poco la artimaña del investigador, les dije, ustedes tienen que pensar que estos fenómenos pueden generar un cambio en su vida y también esto se puede volver a repetir. Por eso es que uno tiene que exteriorizar la experiencia, tiene que conversarla, tiene que de alguna manera tratar de informar de qué es lo que está pasando, porque posteriormente estos fenómenos se repiten y ahí uno no puede, digamos, si no lo ha explicado a alguna persona, entonces hay que buscar la forma de cómo sacar eso internamente. Si no, pueden quedar con esa información internamente.
Entonces hay algunos que, por la conversación que tuvimos y todo esto, pudieron hablar acerca de la temática. Y hubo uno específicamente que me llamó mucho la atención, que me hizo una pregunta. Señor, me dijo, ¿sí? ¿Usted sabe cómo termina la luz mala? Uf. Y yo dije, yo exactamente no lo sé, no sé. Yo he visto ciertas luces, hemos grabado luces y todo, pero no sé cómo termina la luz mala, porque nadie ha grabado cómo termina la luz mala. Le dijo, yo le voy a contar. Tenía una experiencia, dijo, antes de que sucediera lo del triángulo, y observamos unas luces que estaban cerca de un lugar donde habían unos establos. Ya, le dije, ¿qué hizo usted? Fui a buscar el rifle, dijo, y le disparé, reiteradas ocasiones. ¿Y qué pasó con esa luz? No, dijo, esa luz ni se movió. Así que fui a buscar otras balas para cargar en la escopeta, y me fui caminando hacia donde estaba la luz mala, y esta luz mala comenzó a moverse. Y yo comencé a correr tras esta luz mala y disparándole. Yo dije, pero ¿cómo usted va a hacer eso si en el fondo no sabe qué tipo de inteligencia puede tener eso? Dijo, sí, lo extraño es que esto iba delante de mí. O sea, yo perseguí la luz mala y llega un momento en que yo trato de acercarme y la luz mala dice que da un giro en el aire y se estrella contra un árbol, contra la madera del árbol. Y esta luz mala se transforma en cientos de pequeñas luces pequeñas, como chispas, dijo, como cuando uno está soldando. Esa luz comienza a volar y empieza a desaparecer. Dijo, así termina la luz mala. Y yo quedé pero totalmente sorprendido porque nunca había escuchado ese relato, o sea, por lo menos de alguien que me diga cómo finalizaba el fenómeno. Entonces, ahí es donde uno piensa y dice, bueno, estas personas, en realidad ellos no tienen, ¿cómo diría yo? No están afectados por la televisión, no están afectados Claro. por la noticia ufológica, tampoco ellos están pensando en eso, son personas que hacen su trabajo rutinario con los animales, con los alambrados, mantienen la parte, digamos, de la precordillera ahí funcionando, lo que es, digamos, en todo lo que es el trabajo agrícola, etcétera. Entonces ellos no están pensando en estas cosas relacionadas con el espacio, fenómenos, etc. Entonces fue uno de los elementos interesantes que a mí me da a entender que esto se puede tratar, porque a veces uno dice, no, que estas pueden ser sondas de aeronaves exploratorias, ¿cierto?, de un lugar. ¿Es probable? ¿Cómo no? Entonces hay que abrir un poco ahí, ya, con respecto a esta información que nos da esta persona, abrir un poco la temática y poder discutir si realmente esto corresponde a algo físico o a algo dimensional. Y por otro lado, cuando llegamos ahí al lugar, al otro día, nos llevaron a donde estaba el segundo triángulo de última esperanza, que fue el que nosotros denominamos así, que era el sector de Guío. Un triángulo que era alrededor de 5 por 6 por 4 metros. No era tan grande como la anterior, pero tenía una forma característica. Yo le saqué fotos, porque nosotros llegamos a caballo al lugar, y le saqué algunas fotografías en distintos ángulos. Y resulta que nos llevamos la filmación y todo, contentos, qué sé yo, volvimos, retornamos a la sala, digamos, nuestra sala de análisis de toda esta información, y se me ocurre enviar una foto a Rodrigo, fue en salida. Ya. Entonces le comento, mire, ¿sabe qué? Hemos encontrado otro triángulo, el segundo triángulo de última esperanza, y le envío la fotografía, y Rodrigo me contesta, y me dice, es realmente impresionante porque hay un lugar, Gjesdalen, algo así me dijo, Noruega, donde sucedió exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál era la característica? Que la fotografía que sacaron en Noruega era exactamente igual a la fotografía que habíamos sacado nosotros aquí en Última Esperanza. Y sin tener ni siquiera un conocimiento, ni siquiera investigativamente, porque nosotros nos habíamos indagado en el resto del mundo a ver si es que había sucedido algo similar. Entonces vemos de que estos dos fenómenos se producen en distintas latitudes con características similares, ya sea climáticas, características de relieve, no sé, puede haber algún tipo de otra característica que permitan que estos fenómenos se generen, no sé, puede ser porque hay zonas extensas, zonas donde la gente prácticamente no visita nunca, zonas pristinas que le llamamos nosotros,
y hay una concentración también de mucha agua en esos lugares, concentración de minerales, etcétera. Realmente a tenerlo y el por qué suceden este tipo de fenómenos aquí en la zona. Así es. Sí, eso Sí, lo que puede te ser. decía yo hace un rato, disculpa Marcelo, lo que decía yo, estas similitudes que existen entre diferentes casos que ocurren a nivel mundial es algo muy característico del fenómeno. Hay situaciones que se repiten de un país a otro, de un continente a otro, con situaciones muy similares, encuentros muy parecidos en cuanto a la forma, en cuanto a las duraciones del fenómeno, en cuanto incluso a la reacción de los testigos. Sí, Así que la Sí, casuística comparada, como le llamaban también los investigadores españoles, la omnilogía comparada, Jorge Anfrun hablaba sí. mucho de eso, es algo que en la actualidad está más vigente que nunca. No sé si Exacto. quiere decir algo, Marcelo, porque quiero darle el pase también a Roy, que quiere aportar y también para que nos cuente un poco de nuestros amigos que están en el chat. Ya, mira, sí, con respecto a lo que dice Patricio, justamente es el dato que también que le iba a entregar. El año 2009 yo me encontré también haciendo una búsqueda de archivos y me encuentro con esa situación de Hessdalen. Ahora, lo curioso que lo que pasó en Hessdalen, con este extracto de tierra, que también ocurrió aproximadamente el año 82, 83. Algo, claro, con años muy similares a lo que se encontró allá en el sur. Y lo otro, que hay dos situaciones en Noruega, es decir, la que viene, sabe Patricio, y también otra que ocurrió al norte, y de similares características. Incluso ahí el grupo de investigación de Hessdalen hizo una investigación, digamos, donde sacó fotografías a los bordes, de donde se extrajo este pedazo de tierra, y era prácticamente como si lo hubieran hecho con una navaja. O sea, las raíces estaban cortadas así, digamos, de manera bastante profusa. Oye, Marcelo, ¿qué te parece si la próxima semana, lamentablemente no habíamos preparado este material con Patricio, pero sería muy sí. interesante que pudiéramos tener las imágenes para que Yo, nuestros amigos también yo se lo voy, también, se lo voy a compartir. podamos compartirla también la próxima semana o cuando Patricio también pueda acompañarnos nuevamente. No sé si te parece, Patricio, que podamos hablar Sí, específicamente sobre el Triángulo de Última Esperanza. encantado. Sí, encantado de hablar también de esa temática porque yo creo que va todo más o menos ligado, ya que algunos fenómenos como ser el de esas luces pequeñas que denominamos aquí en la zona la luz mala, se generó también en ese lugar, pero también se genera en la ruta. Y se genera Sí, en distintos lugares tan importantes como es la Ruta 9 para nosotros, porque ahí digamos que tenemos casi un 60% de avistamientos y de experiencias que tienen que ver con esta famosa luz mala que visita a la gente en ese momento cuando está manejando y se generan estas problemáticas, digamos, sí. de casos que sabemos que en ciertas partes de la ruta, como ser el kilómetro 50, que ya lo tenemos, digamos, clasificado como una zona muy notable en cuanto a lo que son los avistamientos de este tipo de luminosidad. Es interesante lo que dices tú. Ah, no, de verdad que Roy nos tiene Sí, algo preparado Roy, ahí. cuéntanos un poquito sobre lo que ha sido esta transmisión con las redes sociales y tenías algo para compartir con nosotros también. Sí, no sé si nos alcanza el tiempo, pero es cortito. Mira, tenemos un material que es una recreación que está hecha en base a material y relatos de lo que pasaba en el caso, por ejemplo, de los avistamientos en la zona donde estos artistas chilenos, por ejemplo, se encontraron con un objeto no identificado. Eh, la particularidad de este material es que las imágenes que usamos para la recreación son todas imágenes reales de la zona, tomadas por gente. O sea, es una historia genérica que se repite tanto que en el fondo tenemos unas tomas que hicimos una edición. Entonces me gustaría compartir, esto no lo hemos mostrado en general, hay una parte de este video que no lo podemos mostrar todavía porque no nos han entregado el material en términos legales, pero hay una parte que sí, que son imágenes públicas. En realidad el objetivo artístico en realidad es poder decir más o menos esto es lo que pueden haber sentido estas personas o ver estas personas. Entonces, nunca lo hemos mostrado, pero es cortito. A ver si puedo compartir la pantalla, Cristian, A y ver, tal vez podamos mostrarle un poco lo que podría haber sido esta experiencia. Está. Me tienes que autorizar, Sí, Cristian. acabo de... Está pensando. No, ya quedó ok. Ya.
el sonido creo que no va a salir, pero no importa. Es escalofriante igual. Mejor que no salga. No sé si ven la pantalla. Sí, sí. Bueno, probablemente no tiene sonido, pero esto es más o menos lo que sucede en todos estos casos de los avistamientos. Va el vehículo andando. Disculpe que no sé qué está sucediendo, parece que mi computador... Bueno, ahí va. Va el vehículo andando y obviamente se percatan de la presencia de las luces y ahí aparecen una combinación de luces que me imagino que está entre medio de las luces malas que dice Patricio. Es una cosa muy loca. Puede leer la transcripción que sale ahí. Sí. Casi todas las experiencias son de este tipo. Y empiezan a ver estos objetos siguiéndolo. Esta toma que estamos viendo son tomas sacadas de testigos que las grabaron, ¿eh? O sea, no es... Ah, no es recreación. No, es un collage, pero en el fondo son cosas grabadas en la zona. Todo lo que está acá son cosas grabadas en la zona, incluyendo algunos videos que traté de comunicarme con la gente que lo grabó originalmente y no fue posible. Están, por ejemplo, las luces. Estas luces se parecen a las luces malas, ¿o no, Patricio? Son un conjunto, pero estas luces después se integran. Exacto. Pero aquí normalmente lo que ven ellos es una sola luz que se mueve, ¿cierto? Al lado del vehículo o en una zona cercana a la carretera. Claro. Mira, acá está la descripción o la recreación de lo que era el asunto cuando ya estaba en contacto más o menos cercano con uno de los objetos. Que este objeto particular es lo que habían descrito algunas personas. Hay varias grabaciones hechas por distintas personas de esta misma cosa en el mismo sector. Es más o menos el tipo de experiencia que viven. O sea, primero ven algo lo sigue, después ven objetos que se mueven y finalmente aparece algo como aparentemente un vehículo. Y obviamente algo que una peculiaridad que tienen todos estos eventos es que no sé si ustedes lo han conversado o lo recuerdan o los que han visto lo recuerdan, es que en un minuto la sensación de miedo que se produce es porque por alguna razón tú tienes la percepción de que eso que está ahí tomó conciencia de que estás tú observando. No sé cómo describir eso, pero todos dicen lo mismo. Todo va bien hasta que tú sientes que como me vieron. No sé por qué uno por alguna manera tiene no sé si será un instinto natural, ¿eh? Pero es la percepción de que me vieron y ahí sientes que estás expuesto. Esto es más o menos lo que... una interacción. Claro, algo pasa. Esto más o menos son las Excelente. descripciones de distintas personas durante varios eventos, en varios años, y lo que tenemos de video acá son algunas tomas que han hecho distintas personas en esta misma zona, en este mismo valle, en el que ocurrió el Interesante. evento del Marcelo Cachureo, fíjate. Algún día lo vamos a mostrar, pero hay una imagen ahí más, lamentablemente todavía no tenemos la autorización. Así que Claro, bueno, Excelente, Roy, excelente. lo que dices tú, Roy, bueno, se da también, bueno, yo creo que el ser humano es intrínseco el temor, obviamente, a lo desconocido. Acá también se dio algo similar. Nosotros quisimos entrevistar a una testigo que también tuvo una experiencia carretera con una fea que se le acercó al automóvil cerca de las 10 de la noche, y ella era tal el miedo que ya no quería recordar absolutamente nada, porque era tal el terror que le causó, digamos, ese avistamiento, que no tuvo más que, digamos, volver un poco a su religión, un poco para tratar de sobrellevar lo que había vivido. Y de alguna manera ser reticente a dar entrevistas y todo ese tipo de cosas. El motivo solamente era olvidar, eso nos dijo tal cual, olvidar lo que había sido testigo. Oye, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero por supuesto, como siempre, tenemos que ir agradeciendo a las personas y a las entidades que nos apoyan, que nos hacen posible que estemos toda la semana acompañándonos. Por supuesto, la voz del norte.cl, donde hay harta información vinculada con el fenómeno OVNI. Incluso hay una nota que hicimos gracias a Patricio Frías, que nos compartió la información relacionada con este avistamiento el 27 de junio. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a eso. América HD, televisión, estamos saliendo en este momento en vivo y en directo. Acá tengo el televisor yo, en HD. Buenísimo. Para La Serena y Coquimbo. Vamos a tener, por supuesto, durante la semana la retransmisión.
Toda la gráfica que ustedes ven también en nuestro programa es gracias a nuestro amigo Henry Sandón de Embrion Design, para que si ustedes lo quieren contactar, ahí está el sitio web de él. Mi supertazón también, vamos a tener supertazones del programa también, por esto de la pandemia no hemos podido entregar todavía esos tazones, pero a nuestros amigos y a nuestros panelistas también les vamos a hacer llegar mi supertazón. Alcalay, por supuesto, que nos apoya con toda la puesta al aire de esto, del Conor también. El Casa Meteorito, vamos a tener meteoritos de regalo. Vamos a tener meteoritos de regalo para nuestros amigos. Bueno. Nuestro cazador de meteoritos, Jorge Monsalve, Excelente. se comprometió a tener en la próxima semana vamos a tener algunos meteoritos acá para ir regalándole a nuestros amigos, así que él hace joyas también con los meteoritos, así que vamos a tener ahí a Jorge Monsalve también en el panel uno de estos días. Centro Comunitario Cuatro Esquinas son nuestros amigos que nos siguen, que nos comparten nuestras informaciones, son de acá de La Serena. Y lo otro que queríamos pedirles es que se suscriba, por supuesto, a nuestro canal de YouTube de La Noche del Misterio para poder revivir este capítulo. Si usted quiere ver nuevamente este capítulo, va a estar disponible esta noche ya en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecer a todos, especialmente a Patricio, que yo sé que ha tenido una semana bastante agitada con respecto por este caso del 27 de junio. Así que quiero que te despidas, Patricio, y nos puedas decir dónde nuestros amigos pueden contactar con ustedes y conocer un poco más del trabajo que ustedes están desarrollando. Ok, bueno, primero que todo, brindar un afectuoso saludo a los amigos que están ahí junto compartiendo también esta información. Y bueno, a los amigos de La Serena, que estuve tanto tiempo viviendo ahí en esa zona, y aquellos que quedaron ahí, los amigos siempre. Bueno, nuestra información está justamente, si usted busca en Facebook, Patricio Frías o UFO Noise, va a encontrar un link ahí que lo lleva hacia una página web que se llama La Experiencia OVNI en la Patagonia. Usted podrá observar algunas fotografías, algunos casos, cuál es nuestro sistema, nuestro método investigativo, cuál es también nuestra imagen, digamos, hacia dónde nosotros queremos ir, nuestros objetivos para poder ir también indagando frente a esta temática y qué es lo que nos interesa dentro de la investigación, que es más que todo el aspecto testimonial de las personas, qué es lo que pasa por la gente, por el interior de ellos, por la parte psicológica, qué sé yo, indagar frente a las experiencias que ellos han tenido aquí en la Patagonia, que ha sido muchas. Así es que una invitación a todos para que puedan de alguna manera meterse en la página, buscar información, porque seguiremos subiendo en forma interactiva toda la semana los casos que tenemos y que están ahí, digamos, algunos están abiertos y otros que ya son parte de la historia de la cronología ecológica de la Patagonia. Así que un gran abrazo para todos ustedes y muchas gracias por la invitación y estamos dispuestos a, cuando quieran, a volver a conversar de la temática. Quedamos pendientes con el Triángulo Última Esperanza. Ese es un compromiso. Marcelo Moya, muchas gracias por acompañarnos como siempre. No, gracias a ti, Cristian, y a todos los amigos ahí que están viendo. Y bueno, desearles toda la suerte del mundo en esta emisión y también a la investigación que está haciendo el gran Patricio Frías en el sur, que estamos intercambiando ahí algunas informaciones. Y bueno, tal como dices tú, Cristian, la próxima semana vamos a estar compartiendo toda la temática o toda la situación que ocurrió con este encuentro, esta, digamos, expedición que fue a buscar el Triángulo de Última Esperanza, y vamos a también ahí entregar algunos datos ahí importantes. Y lo bueno que este sábado voy a estar en una conferencia online a través del grupo GIFAE. Ustedes pueden contactar con ellos a través de Facebook. Ahí vamos a estar el día sábado a las 20 horas. A las 6 de la tarde voy a estar, después viene Rodrigo y después Juan Andrés Alfate. Ahí vamos a estar hablando sobre la temática ufológica. Así que perfecto. Un gran abrazo, amigos míos, y espero ahí encontrarme la próxima semana con ustedes. Perfecto, Marcelo. Ahí vamos a estar compartiendo también la información en nuestra página, en nuestro Facebook, Genial. para que la gente también pueda participar el sábado en esta conferencia que ustedes tienen. Roy, hagamos una pasadita por el chat. Hay varios saludos ahí de personas que han seguido nuestra transmisión. Sí, bueno, ahí Gabriel nos dice: espectacular programa, un gran abrazo. Macarena, que siempre nos está acompañando, los felicito por el programa. Alberto Abarca dice: quiere un tazón aparentemente, así que vamos a tener que estar preparados. Las luces malas tendrían que ser Foo Fighters, dice Eduardo Palma.
Sí, Rebeca sí. Sainz Él también, también Eduardo Palma también quiere un tazón, parece. sí, también quiere uno, ¿eh? Bueno, Igual Rebeca necesito- Sainz, inviten de nuevo al amigo Natale. Pablo Antonio Enríquez, saludos cordiales desde Sí, Quintero, a la Pablo. Noche del Misterio. Alberto Arque, buen programa. Bueno, y tenemos muchos más amigos. Luis Cristina Leighton, Riveros también. Cristina Rivero. Un abrazo para todos ustedes y bueno, desde ya les agradecemos mucho la participación a todas las personas que nos comentan y nos hacen preguntas también a través de las redes sociales. Gracias, Roy. Nos vemos la próxima semana. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en este 9º capítulo de esta temporada de Encuentro OVNI en la carretera, en la Noche del Misterio, por supuesto. Atentos porque vamos a tener este programa disponible ya en YouTube en las próximas horas. Y atentos el próximo jueves a partir de las 21 horas. Así que chao, chao, que estén muy bien. Nos estamos sintonizando y compartiendo a través de las redes sociales. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Ok, chao, chao. Pronto, chao.